Y retomando un poquito lo que decía Mariano, nosotros pensamos en Nuestra como el título para este encuentro, bueno, pensando en tu novela, en tuya, pero también tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Sentimos, y creo que todas quienes estamos acá, que son muy nuestras, ¿no? Muy... Creo que me entendés lo que quiero decir, ¿no? Muy nuestra, por esta presencia que decía, pero sobre todo porque sos una voz muy respetada en el espacio cultural, ¿no? En diálogo siempre con el presente, desde un compromiso muy serio con lo que nos pasa. Y ese sentimiento de pertenencia me parece que tiene que ver, ¿no? Con esa voz y esa presencia y ese lugar que ocupás como referente. ¿Vos sentís eso? ¿Sentís que eso es así? Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. A veces la vida te va llevando a ocupar espacios que no es que te lo planteaste básicamente, que te lo planteaste específicamente. Yo soy escritora y cuando escribo literatura no estoy pensando en ser un referente porque escribo literatura. Después me pasó que a lo largo de estos años hubo situaciones en el país de distinto tipo, políticas o que tenían que ver con los derechos de las mujeres o con lo que sea, que de alguna manera, por ser una escritora leída o que me conocían o lo que sea, me pedían, bueno, podés venir a este lugar o podés participar de esto, y hay muchas de esas causas que para mí eran muy importantes. Entonces terminé teniendo una presencia bastante cotidiana casi en estas cuestiones, pero no hubo una propuesta mía desde la literatura. No es que yo escribo un libro pensando yo soy activista y quiero hablar de este tema. La literatura pasa por un lado y después esos asuntos que me interesan pasan por otro, y cada vez me fui involucrando más y cada vez empiezo a sentir como que tengo más responsabilidad también sobre eso, ¿no? Porque a veces suceden cosas que uno quisiera dejar pasar de largo, decir, por supuesto de todo no se puede opinar, de todo no se puede estar hablando, pero hay algunas que si tienen que ver con las cosas de las que yo me ocupo y no decís nada, también estás diciendo algo. Entonces es como algo que hay que alimentar todo el tiempo, lamentablemente, ¿no? O decidir que no, que también es una posición, pero cuando son temas tan difíciles o que nos atraviesan tanto como es la cultura, los derechos de las mujeres, los derechos de las comunidades LGTB, las cuestiones que tienen que ver con desconocer el juicio de las juntas o lo que pasó en la dictadura, que esos son dos temas que a mí me importan, y entonces siento que tengo que decir algo, ¿no? Sí, en ese sentido, lo que está en esencia, o que está detrás de lo que estamos diciendo, bueno, también tiene que ver con la voz que aparece en la ficción, la voz que aparece fuera de la ficción, y tus personajes tienen ese lugar, ¿no? Hay un punto de vista que es narrativo, que es desde donde se cuenta, desde donde se dice, pero también tienen un punto de vista moral, ético, ideológico, y hay una transformación, ¿no? Que siempre hay en la narración de esos personajes. Pero bueno, es interesante ver este punto de vista, porque siento que nunca vemos un personaje en una situación que representa este lugar, esto que piensa, esto que es, pero nunca perdemos de vista, te diría, como su pertenencia a algo más grande, ¿no? Una foto más general de eso que está pasando ahí. Bueno, cuando yo escribo ficción y pienso personajes, esos personajes no tienen que pensar o ser como yo o tener la misma ideología que tengo yo. O sea, yo tengo que poder andar con los zapatos de cualquier personaje, sentir que puedo entender, en Catedrales puedo entender a Carmen, aunque no me guste el personaje, y puedo entender a Lía, ¿no? O sea, tengo que poder hacer personajes que dentro de su propia moral, ellos se conducen de una manera correcta dentro de su propia moral, claro, que para mí no. Lógica. Yo no hago novelas sobre asesinos seriales, por ejemplo, ¿no? Si hay una muerte, o incluso si hay un asesino, es alguien que tenía una vida relativamente normal y un día pasó algo y
se enfrenta a la muerte de este modo, ¿no? Entonces son personajes que yo tengo que poder comprender de alguna manera. En cambio, cuando escribí en un silencio, en realidad no es que escribí, no es que me senté a escribir el libro, sino que fueron textos que yo fui elaborando a lo largo de muchos años, porque me pedían para una revista, para un diario, para un festival, para una feria del libro, para lo que sea, y después el trabajo que hicimos con mi editora, Julieta Obedman, fue elegir de todos esos textos cuáles le seguían hablando al futuro, al presente, ¿no? Porque hay muchos de esos textos que a lo mejor es algo que me pidieron para ese momento y que ya no le hablan más al presente, y hay otros que pueden hablar del COVID y sin embargo estarle hablando al presente. Entonces era elegir los que le hablaban al presente. Y después, bueno, buscar una forma de agruparlos, vos habrás visto ahí que están mis amores, de dónde vengo, qué leo, qué escribo, etcétera. Entonces se dio una cosa bastante rara, que esto yo lo escribí a lo largo de un montón de años, es una compilación, un trabajo de reescritura de algunos, etcétera. Y hay gente que me dice, pero esto es una autobiografía. Y yo le digo, no, ¿cómo se...? ¿No? O me dicen, esta es la literatura de no ficción, ¿cómo dicen? La literatura del yo. Y no tiene nada que ver con eso, pero sí es cierto que yo estoy como persona dentro de esos textos, cosa que no pasa en la literatura. En la literatura son los personajes, es ficción. Acá aparezco yo como persona, que me pasan cosas y que opino y que determinado tema que me dicen, podés escribir una nota sobre tal cosa, y yo soy yo la que está diciendo eso. Y me causó mucha gracia que en muchas de mis novelas el rol de la maternidad está como cuestionado, o sea, hay mujeres que a lo mejor no quisieron ser madres o que fueron madres pero no se llevan bien con ese rol, etcétera. Y una periodista, cuando me entrevistó por este libro, me dice, yo nunca me imaginé que vos eras madre y que te ocupabas de tus hijos. Dije, bueno, por suerte escribí este libro para pero porque ahí aparecen mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y no, digamos, porque aparezco yo, ya no el narrador, ya no el autor, ¿no? Sí. Bueno, vos hablabas de este diálogo con el presente, de estos textos que escribiste a lo largo de 15 años, podríamos decir, ¿no? Capaz que un poquito más. ¿Cómo es eso en el campo de la ficción, ¿no? ¿Qué pasa cuando un texto literario habla o no habla del presente? ¿Tiene que hacerlo? Bueno, justamente una de las cosas que tiene que ver con lo que yo escribo es que casi todos mis textos son muy contemporáneos, entonces hablan del presente. La única novela, digamos, que va hacia atrás, pero que yo considero que igual habla del presente, es Un comunista de calzoncillos, porque toma, esa sí es bastante autobiográfica, toma mi adolescencia en la época de la dictadura, y entonces habla de otra época de la Argentina, pero yo creo que esas épocas de la Argentina le siguen hablando al presente, o sea, uno lee eso y la memoria hace que le siga hablando al presente, y que por suerte nos seguimos acordando de determinadas cosas para que no se repitan, ¿no? Pero en todas mis otras novelas son novelas que pasan aquí y ahora, son muy contemporáneas, y esa es una de las características que a veces vos cuando estás escribiendo decís, uy, cuando termine de escribir esta, siempre me pasa lo mismo, pienso, uy, cuando termine de escribir esta novela esto ya va a haber pasado de moda, porque es tan ahora, y en general no pasa, ¿no? Pero me suele suceder eso, ¿no? Que siento como que la vida, el desarrollo de la historia me está siguiendo los pasos a lo que estoy escribiendo y está por alcanzarme. Bueno, hay un caso particular acá que es con una personaje de tuya, ¿no? Que vuelve a aparecer en una novela bastante posterior. ¿Qué pasa con esa idea, ¿no? de diálogo con el presente? Un personaje como el de Inés, que es bueno, muy particular y muy suya de su momento, y que aparece en tu obra mucho tiempo después en otra novela. ¿Cómo se transformó? ¿Cómo fue para vos escribir, ¿no? Mismo personaje tiempo después y con las características de ella? Bueno, ese personaje, el personaje de Tuya, es una mujer que está muy pegada al modelo muy conservador, muy tradicional de ser mujer, y muy patriarcal de algún modo, ¿no? Que todo es para las apariencias de su familia y de su marido, y eso es lo único que le importa. Ese era el personaje que yo había escrito en Tuya.
A mí nunca se me ocurrió retomar un personaje y seguirlo en otra novela. Hay autores que a veces te dicen, sí, voy por la número 2, pero ya tengo 3 más pensadas y ya saben que van a hacer una saga de 5 novelas con el mismo personaje. A mí eso nunca me sucedió. Y además termino una novela y creo que está terminada. A mí me parecía que tuya estaba terminada cuando Inés iba presa. No sé, estamos spoileando, pero no, lo decimos porque ya lo porque mataba al amante de su marido, ¿no? Y nunca se me ocurrió seguir esa novela. Y un día Guillermo Martínez, que es amigo mío, que es un escritor que ustedes deben haber leído, él había ido a Estados Unidos a dar un curso de literatura y tenía que llevar novelas de autores latinoamericanos, 3 o 4, y una era tuya. Y entonces cuando vuelve, que la tenía como muy estudiada porque la había dado ahí en el seminario, me dice, vos tenés que seguir con este personaje. Yo le digo, pero Guillermo, ¿te parece? Me dice, sí, tenés que seguir. Pero es como un personaje que lo dejo entrando a la cárcel porque mató a una persona. O sea, tendría que hacer una novela carcelaria que yo no sé, no sabría hacer porque no conozco ese mundo, digamos. Me parecía algo impensado lo que él me decía. Y me dice, no, le digo, pero ¿y cómo? Me dice, bueno, como hace Patricia Highsmith con el talentoso señor Ripley, que el señor Ripley mata a uno, estafa al otro y uno igual quiere que siga zafando para ver qué otra cosa va a hacer por ahí, ¿no? Yo decía, bueno, pensé también que alta la vara, porque Patricia Highsmith es como una maestra del suspenso y demás, y quedó ahí eso que me dijo, nunca más volví sobre el tema. Después en la pandemia a mí me pasó que durante bastante tiempo me costó mucho leer y escribir, las dos cosas. Entonces leía libros que ya había leído. O sea, iba a la biblioteca y agarraba un libro que ya había leído, lo abría en cualquier página, pero me costaba empezar una nueva historia porque la sensación es, no sé cómo va a terminar esta historia que yo estoy viviendo, ¿no? Que era el tema cuando estábamos con el aislamiento tan fuerte, etc. Entonces, releía cosas viejas y me volvió esto de tuya, de Guillermo, ¿no? Y dije, empecé a hacer cálculos y dije, bueno, pero ya pasaron 15 años, a lo mejor con buena conducta, de que yo podría salir, entonces ya no la tengo que tomar en la cárcel, sino que la puedo tomar fuera de la cárcel. Y ahí me empecé a dar cuenta que si yo así, averigüé y sí, era posible, y me empecé a dar cuenta que si yo traía a Inés a este mundo ahora, la contemporaneidad de la que hablábamos, ella iba a salir a un mundo que había cambiado mucho más que esos 15 años, ¿no? O sea, en la cárcel, por supuesto, a ella le pasaron cosas que la modificaron, pasó el tiempo, pero además el mundo cambió mucho más por el movimiento feminista, etc. Y ella abría esa puerta y entraba a un lugar, ella dice en algún momento de la novela, yo antes sabía ser mujer y ahora no sé cómo sé ser mujer, ¿no? Y eso me atrajo, ¿no? Poner al personaje frente a una situación tan diferente a aquella de la que venía. Y después sí, como desde el punto de vista de la escritura, yo tuve que ver muchas cosas, porque primero, tuya es una novela que tiene humor. A mí me interesaba, en El tiempo de las moscas, recuperar ese humor que estaba en tuya, pero me pasaba que ya había chistes que yo había hecho en esa novela que ya no me causaban gracia. No es que yo pensara, no, esto no se puede decir. No me causa más gracia, por suerte, ¿no? Como que, o ciertos giros del lenguaje, ¿no? Yo no uso lenguaje inclusivo cuando escribo, si algún personaje lo usa puede ser, pero no es que yo escribo con lenguaje inclusivo, pero sí hay cosas del armado de los textos desde el universal masculino que a veces me hacen como alguna incomodidad. Entonces, por ejemplo, muchas veces Inés, hace 15 años atrás, 20 años atrás, decía, cuando uno piensa, y yo ahora es un monólogo de ella, ¿no? Ella debería decir hoy, cuando una piensa. Es correcto decir cuando uno piensa, pero es raro también, ¿no? Que una no diga cuando una piensa, ¿no? Entonces había muchas cosas del lenguaje que en este otro libro también me ayudaron a reflexionar, ¿no? Ahí vos, bueno, la nombraste a Patricia Highsmith, nombraste tuya y otras novelas. El policial es un género en el que vos trabajás muy bien, te sentís muy cómoda, lo escribiste para ficción literaria, en narrativa, lo escribiste también, bueno, para El Reino, ¿no? En televisión. Y yo te leí acá en Escribir un silencio, en este libro, vos hablás de una ética de la verdad en el policial. ¿A qué te referís con eso? Sí, creo que es una cita de alguien, ya no me acuerdo de quién. Primero que
Yo en realidad no me siento a escribir pensando voy a escribir un policial. Me toma en el medio de la escritura. La historia tiene elementos del policial casi siempre, todas las que escribí, alguna puede ser que no, pero la mayoría tiene elementos del policial, pero nunca me senté pensando voy a escribir un policial. Solo en el caso de Betty Boo, porque después de que varias novelas, hasta Elena Sabe me decían es policial, yo, Elena Sabe policial, pero como varias novelas me pasaba eso, dije bueno, voy a escribir una sentada en el género. Entonces Betty Boo sí, desde la primera página para mí era una novela policial. Las otras son novelas donde aparece la muerte, aparece el enigma, la búsqueda de la verdad, y en ese punto empiezan a haber elementos del policial. Pero yo lo que siento cuando hago esta aclaración tiene que ver no con que me moleste que me digan que son novelas policiales, sino con que siento que si alguien va a buscar una novela policial en Elena Sabe, por ejemplo, no la va a encontrar, porque el enigma, digamos, Elena no sabe, pero el lector sabe rápidamente. Entonces no está esa cosa de la novela policial en la cual hay que responder a una pregunta que es ¿quién lo mató y por qué? ¿No? Entonces en casi todas mis novelas esa pregunta está subvertida, y por ejemplo en El tiempo de las moscas son preguntas al futuro, no al pasado. En el policial vos le preguntas al pasado quién la mató y por qué, o quién lo mató y por qué, y acá es al futuro. ¿Qué van a hacer estas mujeres? ¿Van a matar a alguien? ¿Van a aceptar lo que le están proponiendo? ¿Van a volver a la cárcel? Son todas preguntas hacia el futuro, ¿no? ¿A quién van a matar? En Catedrales, por ejemplo, eso no es otra cosa. Y probablemente esa familia que aparece en Catedrales no terminó de entender qué le pasó a Ana, porque se preguntaba todo el tiempo quién la mató y por qué. Si hubiera cambiado esa pregunta, a lo mejor sí. Entonces, la cita era, que vos dijiste, sobre la ética de la verdad. Bueno, en el policial específicamente la verdad. Sí, el policial te promete una cierta verdad. Digo, todo es relativo, porque también está la teoría de Piglia, de la ficción paranoica, que a mí me gusta muchísimo, que él dice que necesitamos que nos digan la verdad, ¿no? Que nosotros necesitamos, hay un crimen, pasa algo y necesitamos saber, y la noticia perdura en los diarios un tiempo, después queremos saber qué pasó con Loan, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ahora ya nadie habla de eso, se va... Bueno, mi nueva novela habla un poco de esto también, ¿no? Pero se va como diluyendo esa necesidad de saber la verdad, pero está la necesidad de saber la verdad. Supuestamente si entramos a una novela policial, entramos sabiendo que nos van a decir cuál es la verdad. Digo relativo porque Piglia tiene esta cosa de la ficción paranoica que dice que necesitamos, como sea, saber la verdad, y que a veces hay que soportar esta cosa de no tener la certeza, y en Blanco Nocturno hace una novela que es bastante abierta, ¿no? Donde uno se queda con ciertas cosas que no se atan, y a mí no me molesta para nada, pero hay muchos lectores que sí necesitan que se ate, ¿no? Tomando en cuenta también otra cita que está acá, hay algo que vos decís al respecto de una reflexión concretamente del reino, ¿no? Yo del guión que lo mencioné recién. El título de esta entrada al texto de Claudia es En el reino la ficción también es mentira, ¿no? Tomando ahí como mentira como oposición a la verdad. Y ahí, bueno, hablas de no pedirle a la ficción cosas que no tenemos que pedirle. Entonces una pregunta es, ¿qué le pedimos a la ficción que no deberíamos? Y también me interesa mucho algo que decís ahí, ¿no? Lo leo, dice, la libertad creativa es un derecho que felizmente hoy no solo no se discute, sino que ante ataques nuestra sociedad defiende como un valor que no estamos dispuestos a perder. Cuando yo leí esto hace unos días, inmediatamente recordé el caso de la novela de Dolores Reyes, Come Tierra, y ese ataque feroz que recibió desde voces absolutamente representativas del Estado, ¿no? Con toda la violencia y todo lo que eso significa. Entonces digo, bueno, este texto que está publicado en 2021, ¿no? Y esta certeza absoluta de que no es algo que podamos discutir, la libertad de crear y aquello que podamos decir en la ficción, bueno, no solo estuvo puesto en entredicho, sino que se ejerció una coerción absoluta sobre esa libertad, ¿no? Y vos tuviste un rol activo, digamos, en esta movida acerca de... Te posicionaste, digamos, en esto que le pasó a Dolores Reyes con la novela. Entonces la pregunta sería, ¿cómo
recibí no escucharte decir esto con esta certeza, que además decís, felizmente no tenemos ya que discutir, y lo que sucedió y venimos, lo que viene sucediendo últimamente en relación con esto, ¿no? Sí, yo creo que todos avanzamos en la vida pensando que lo que se consigue para bien ya está, y después te das cuenta que no, que son ciclos históricos, que se puede volver atrás. Vos leías eso y yo decía, uff, ¿no? Porque igual hay algo. Bueno, primero voy a citar a Simone de Beauvoir, que lo dice con respecto al derecho de las mujeres, pero que es aplicable a estas cosas, que ella dice, nunca faltará una crisis política, religiosa o económica que ponga en discusión los derechos de las mujeres. Y eso se lo podemos aplicar también a otras libertades, ¿no? Entonces, eso que creíamos ganado, por momentos vuelve a estar en discusión. Y es agotador porque decís, de nuevo hay que discutir esto. Pero cuando vos leías ese texto que dice algo así como la sociedad no lo va a permitir, uno piensa, bueno, hay ciertas voces dentro de la sociedad que empezaron a decir estas cosas, pero la sociedad no lo permitió, porque una de las pocas movidas que hicimos exitosas en este tiempo es eso que hicimos con respecto a los libros censurados. Después de eso se dejó bastante de lado de hablar del tema. Los libros censurados eran varios, pero estaba Come Tierra de Dolores Reyes, Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, Ser Niña de Sol Fantín, Ser Niña se llama, Ser Niña, ¿no? Si yo fuera niña, de Sol Fantín, y Las primas de Aurora Venturini. Por esos cuatro libros fue denunciado el ministro de Educación de Gileoni, creo que si no me equivoco la denuncia es por corrupción de menores, una cosa por el estilo. Los libros forman parte de un plan de lectura que fue escogido por escritores importantísimos que eligieron, acá tenemos presente a uno de ellos, que es Leo Yola, que eligieron los textos que le parecían que eran interesantes que fueran a las bibliotecas de los colegios. Esos libros iban a bibliotecas de colegios, no iban a los niños como dijeron algunos, sino que iban a una biblioteca de un colegio. Para una lectura acompañada. Sí, y incluso el de Gabriela Cabezón Cámara ni siquiera iba a un colegio secundario, iba a colegios de formación docente. Si van a una biblioteca es para una lectura acompañada con el bibliotecario, el docente, etcétera. Todo eso se simplificó en se corrompe a los niños, que era falso. Pornografía. Y yo leyendo los libros prohibidos, supuestamente, que son libros que puede ser, por ejemplo, prohibieron el diario de Ana Frank en una versión gráfica, porque Ana Frank cuando iba por un parque había estatuas, y esas estatuas, porque eran estatuas, estaban con los pechos desnudos, entonces eso no lo pueden ver los niños. Una maestra que dio el David en la escuela, en la cosa de arte, no sé qué sanción le pusieron. Está prohibido decir la palabra gay en Estados Unidos, en Florida, por ejemplo. Bueno, porque hay un montón de padres que van y piden esas cosas, y hay muchos otros de nosotros que no tenemos tiempo de ir y quejarnos, entonces lo dejas pasar y se instalan estas cosas. A veces no las dejas pasar, como esto, ¿no? De Come Tierra, y entonces ahí lo que hicimos fue convocar a un montón de escritores. Éramos 270 escritores leyendo Come Tierra en un teatro, en el Teatro Picadero, que además es un teatro paradigmático, porque es el teatro donde la dictadura puso una bomba, cuando ahí se estaba haciendo teatro abierto, que era un teatro en la época de la dictadura muy combativo. Se puso una bomba, ese teatro estuvo inhabilitado por mucho tiempo, ahora hace unos años que está habilitado nuevamente. Ahí hicimos la lectura. Habilitamos un mail para que la gente se anotara y tuvimos que escribirle a un montón de gente que no había lugar, pusimos pantalla gigante abajo, o sea, fue un éxito, se repitió en muchas otras provincias y ciudades. Nos llevaban creo que de acá de Chaco también, nos llevaban de todos lados flyers de repetición de la lectura en otros lados. Come Tierra, por supuesto, pasó a ser el bestseller de toda esa semana, lo leyó todo el mundo, y eso me parece que fue finalmente algo interesante. Nosotros lo que dijimos es, bueno, ¿cómo se responde a algo que no tiene argumento? No tenía argumento. O sea, no hay, en general en muchas de estas cuestiones no hay argumento, entonces no puedes debatir, porque del otro lado hay una frase, corrompen a los niños. Entonces la frase, corrompen a los niños, ¿cómo la combatís si yo no te puedo explicar que no fue al coso, que fue a la biblioteca, que no sé? Es muy difícil. Entonces dijimos, bueno, si esto se dice sin haber leído un libro, lo que vamos a hacer es leerlo. Y eso fue la acción. Y fue una acción positiva.
Cuando yo escribí esto, no pensaba que iba a ser necesario hacer tanto, pero de todos modos sí es cierto que hay cosas que no estamos dejando pasar. A veces no es fácil, ¿no? Si nosotros queremos ir a la marcha de los jubilados los miércoles y te van a matar a palos o te van a tirar gases lacrimógenos, y no es tan fácil hacerlo. O sea, hay gente que tiene más posibilidades físicas, de edad, de lo que sea, y hay gente que tiene menos. No es tan fácil resistir a todas las cosas que quisieras resistir, pero hay algunas que podemos, ¿no? Sí. Pensaba también mientras hablaba, me acordaba de que hay otros de los textos acá que hacen referencia, por ejemplo, a las luchas, la militancia estudiantil en Chile, ¿no? Que algo que viviste también estando ahí muy de cerca. Y en esto que hablamos es como inevitable pensar en este lugar de cruce, también inevitable, literatura, política. Recién yo te decía, bueno, te hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué le pedimos a la ficción y qué no? Volviendo a este texto, ¿no? Entonces, bueno, hay textos literarios que ponen en debate asuntos necesarios y también pasa al revés, ¿no? Viceversa. La literatura tiene esta habilidad de captar algo del presente, por supuesto mediado por el trabajo del lenguaje, ¿no? No en términos de especulares ni meramente temáticos. Entonces, ¿qué pasa ahí y qué tiene cómo juegan en tu escritura, ¿no? Esta relación entre literatura, política? ¿Qué puede la literatura en ese sentido? Bueno, yo vuelvo a decir que cuando yo escribo una novela, pienso en una historia, pienso en personajes, pero yo vivo en este mundo, me muevo en estas calles, entonces me aparecen cosas que aparecen en la contemporaneidad porque siempre son muy contemporáneas. Antonio Tabucchi, en el libro Autobiografías Ajenas, dice que los escritores tenemos como unas antenas muy preparadas y que entonces captamos muy rápidamente lo que está en el aire. Porque algunos dicen Kafka fue premonitorio cuando hizo La Metamorfosis, porque estaba anunciando el nazismo. En realidad Kafka ya estaba viendo el nazismo incipiente en algunas, ¿no? Como ahora si nosotros decimos, estamos viendo el fascismo, y te dicen, no es fascismo, porque el fascismo, otra cosa, y vos decís, bueno, sí, esperamos 2 o 3 días y después volvemos a discutir. Pero bueno, o le mandamos el tweet de Carlito Busquet. Pero quiero decir, él ya estaba viendo eso. Entonces no es que predijo algo, sino que ya lo vio. Y los escritores nos pasa un poco eso, que vemos las cosas porque estamos muy atentos y tenemos la facilidad de bajarlo en palabras, porque a veces la gente ve cosas, tiene una sensación, siente algo que está pasando, pero no tiene la habilidad de pasar, porque digamos, a lo mejor son muy habilidosos para otras cosas, pero no para escribir algo. Y eso también es algo del escritor. Entonces empiezan a aparecer textos que están hablando de cosas que están pasando y que para algunos les parece premonitorios. Yo te iba a decir, justamente, vos hablas de la fuerza de la ficción y demás. Con El Reino nos pasó, El Reino lo vio muchísima gente y que mucha gente en ese tiempo en que se estrenó hablaba del asunto. Y cuando una ficción entra así y se habla del asunto, es porque ese tema ya estaba ahí y estaban necesitando que algo le hiciera de catalizador. En estos días, eso está pasando con la serie Adolescencia, que no sé si la vieron, que es una serie que está en Netflix, que es sobre un niño de 13 años que lo acusan de haber matado a una chica. Es una serie que yo estaba en Londres y estaban hablando de adolescencia. Mis amigos en España estaban hablando de adolescencia. Vine acá y todos están hablando de adolescencia. Es un tema que es absolutamente actual, de cómo los chicos están, digamos, es un chico que tiene estos problemas y que uno ve a la familia en la serie y no es una familia disfuncional, no es una familia que necesariamente tiene que, como consecuencia que al chico le pase esto, pero ahí empezás a entender todas las otras influencias que hay sobre los adolescentes de las cuales estamos totalmente lejos, afuera no entendemos nada, es otro mundo, ¿no? Entonces eso es muy interesante, es muy angustiante, todo el mundo está hablando de eso. Entonces me pasa lo mismo que pasó con El Reino. Cuando hicimos El Reino, y ahora con adolescentes pasa lo mismo, aparece gente desde las ciencias sociales, desde el periodismo, diciendo, ¿por qué si yo ya hablé de esto, claro, no? Cuando yo lo decía nadie me da bolilla y ahora porque está esta serie de Netflix o ahora porque está El Reino vienen a hablar de esto? Si yo ya lo dije en no sé cuántos tratados que vengo escribiendo,
Bueno, yo creo que hay que agradecer que viene una ficción y que se mete así en la casa, distraído, vos estás en la cama acostado y se te metió la ficción, y el Tratado de Tres Tomos no se te mete, pero a lo mejor después, si te interesa eso, vas al Tratado de Tres Tomos o vas a otras cosas para averiguar qué le está pasando a los pibes, por qué estamos tan separados de esa situación. Pero la ficción tuvo ese poder que lo tiene solo la ficción, ¿no? A veces vos querés hablar de un tema y no le interesa al otro escuchar ese tema, pero la ficción entra, ¿no? Y te abre un camino para después poder discutir. Tal cual. Sí, recién, bueno, cuando empezaste a responder esto, decías, bueno, a veces uno tiene la posibilidad de decirlo, de ponerlo en palabras, y bueno, ahí pensé en el título de este texto, que es escribir un silencio, ¿no? Vos en la introducción del libro decís, ¿no? Hablas de bueno, cómo ir a sesiones de psicoanálisis y vivir determinados momentos de silencio te permitió esa puesta en escritura, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué escribir un silencio? ¿Qué pasa con...? Gracias por el silencio de paso. Bueno, el título, que es de no ficción, claro, además. el título del libro lo da este primer artículo que se llama Escribir un silencio. Ese artículo no se llamaba así cuando lo escribí, porque ese artículo salió en una serie de artículos de la revista La Mujer de mi Vida. No sé si ustedes se acuerdan que había una revista llamada La Mujer de mi Vida, que la dirigía Ricardo Kohler, estaba Esther Cross, Holguín, bueno, tantos otros, ¿no? Y Eugenia Sicabo tenía a cargo esa sección. Ella era re jovencita, yo la conozco de esa época hace un montón de tiempo, y ella llamaba a los escritores y decía que necesitaba un texto para esa sección que se llamaba Te cuento mi terapia. Entonces todos los meses la revista salía con Te cuento mi terapia. Algo que yo cuando cuento esto en otro lado digo, esto es algo posible en Argentina y en Buenos Aires, ¿no? Esta cosa de que vos vas a encontrar un montón de escritores que te van a poder contar su terapia, porque en otras partes, bueno, la otra vez discutía con unos escritores españoles y me decían que ellos toman pastillas. Le digo, bueno, yo prefiero la terapia. Me cargaban a mí por la terapia del cerebro, pero, y digo, ¿y cómo las conseguís? No, se consiguen en la Deep Web, no sé qué. Digo, yo me sigo quedando con... A mí me pido un turno con... Sí. Pero bueno, no importa, cada uno el método que le sirva, pero quiero decir, el método de acá, para muchos de nosotros, ha sido el psicoanálisis o las distintas terapias que existen, etc. Entonces estaba esta sección que se llamaba Te cuento mi terapia. Y ahí, cada mes, un escritor contaba qué hacía en su terapia. Y yo ahí contaba que es cierto que yo empecé terapia, iba y me quedaba callada. Pasaba todo el tiempo y no decía una palabra. Y además la miraba a la psicóloga y pensaba, si estás esperando que te hable, te vas a quedar frita, hija de puta. Pensaba eso, no saber en la transferencia qué querría decir eso, ella lo habrá analizado. Lo estaba interpretando, seguro. Pero yo iba callada. Pero claro, después yo pensaba, esto me está saliendo muy caro, porque ir y que pasen las horas y no decir nada. Entonces empecé a escribir en mi casa y llevaba y leía. Entonces yo llegaba a la sesión, sacaba el papel y leía. Y entonces yo lo que sí siento es que el desbloqueo del silencio vino a través de la palabra escrita. Yo pude pasar del silencio a la palabra escrita a poder decir las cosas. Y después, con el tiempo, encontré eso en muchos autores. Por ejemplo, Reinaldo Arenas tiene una frase que dice algo así, ¿no? Como que lo que escribimos hoy es lo que logramos, es lo que hacemos cuando logramos ponerle palabras a silencios anteriores. Antes nos pasaron cosas que no pudimos nombrar, que no le pudimos poner palabras, pasa el tiempo y encontramos las palabras para contar eso, ¿no? Y me parece que hay mucho. Después me interesa mucho lo que trabaja George Steiner en El silencio. Tiene un libro que se llama El silencio, ¿no? Y entonces analiza a distintos escritores y analiza qué es el silencio para Faulkner y qué es el silencio para Hemingway. Cómo Faulkner es un mar de palabras y cómo Hemingway es la economía absoluta de la palabra, ¿no? Siempre me interesó mucho todo este tema, pero yo creo que esto está en la base de lo primero que escribí. Qué bueno. Bueno, lo primero que escribiste, y vamos a conversar un ratito antes de cerrar sobre lo último. Hay una novela que sale, todavía no está en las librerías, La muerte ajena. Yo te leí acá, vos decías algo así como que en tu escritura siempre aparece primero una imagen, ¿no? Y bueno, pusiste la tapa en tus redes, pero también me la mandaste, tuve la suerte de ver esa imagen, y es una mujer cayendo al vacío
una especie de vestido vaporoso. A mí me recordó mucho esa imagen, ¿sabes a qué? A cuando Charlie se tiró. Bueno, me viene así una mujer cayendo. ¿Querés contarnos un poco de La muerte ajena? Bueno, sí, de Amor de Ajena es mi nueva novela que sale para la Feria del Libro de Buenos Aires, o sea que va a salir los últimos días, no, ahora, los últimos días de abril, primeros días de mayo, y la voy a presentar en la feria. Y es la historia, me cuesta siempre contar, cuando te preguntan de qué va la novela, a mí me cuesta porque es como que te la tendría que contar toda. Tenés 2 horas, te la cuento toda. No, pero viste, es así. Y además después hago spoilers de eso, pero voy a intentar. Y también otra cosa rara que me pasa es que cuando el editor me trae la contratapa, vieron que en la contratapa de los libros dice de qué se trata el libro, yo lo leo y digo, mira, tiene razón, se trata de esto, pero no dijo él claro, de qué se trataba. Sí, porque no es que cuando estás escribiendo estás pensando de qué se trata, ¿no? Pero bueno, es la historia de 2 hermanas que no se conocen porque el padre hizo una nueva familia y no tienen relación una con la otra, una es periodista y la otra es escort, y la que es escort cae un día, esa imagen que ves, que es la imagen disparadora, cayendo de un edificio, y la periodista cuando ve eso, ella tiene un programa de radio, pero viste que ahora en las radios todo, hay pantalla por todos lados, ella ve eso y sabe que esa mujer que está cayendo ahí es su hermana, por más que no tienen trato por el nombre, usan el apellido de ella, de la madre, del padre, pero no importa, sabe que es la hermana, y a partir de ahí hay toda una cosa de si ella hace algo en esa investigación o no, y hay en realidad una búsqueda de quiénes son estas 2 hermanas. Pero además de todo eso, la novela tiene una estructura particular que tiene que ver con las capas de la verdad, ¿no? Tenés distintas versiones de todo esto, ¿no? Tenés tres partes de la novela que son versiones un poco diferentes de todo esto, y eso me parece que es interesante. A mí me interesaba trabajar esta cosa del día de hoy que nunca sabés si lo que estás leyendo, lo que te están diciendo es la verdad. Antes, yo qué sé yo, en mi casa cuando era chica mi papá venía a la tarde con el diario La Razón y leíamos las noticias y eran las noticias. Ahora vos pasás por 200 canales de televisión y no le crees a ninguno, lees los diarios y tampoco. Entonces hay como siempre distintas versiones de la realidad. Entonces está el tema de las versiones de la realidad, el tema de... Y el tema que atraviesa toda la novela es la sexualidad y el poder, ¿no? Foucault hace muchos años habló de la sexualidad y el poder, y en el siglo XXI creo que todos vemos que hoy la sexualidad y el poder tiene otros códigos, hay otras cuestiones, y también el mundo de las chicas escort y el poder y los servicios de inteligencia, etc. O sea que mirá todo lo que tiene la novela, es un lío. La vamos a leer. Bueno. Sale ahora el mes que viene, entonces acá ya llega prontito. Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Maya. Un placer escucharte, creo que eso, bueno, lo sentimos todos, todas. Así que te esperamos otra vez en Mulita. Este es el 8:30, a lo mejor en el 9:30, en el 10:30. Muchas gracias, gracias a todos por escucharnos. Gracias.